Eh, yo creo que en ese sentido, Eduardo, lo primero que hay que contextualizar un poco de esta, entre comillas, nueva crisis, ¿cierto? Que un poco es lo que nos va a orientar el camino de lo que se puede hacer o no hacer en este periodo que no sabemos todavía cuánto va a durar. Tiene que ver con contextualizar la crisis, como decía inicialmente. La crisis que estamos viviendo hoy día en términos educativos nos remite a una educación que anteriormente no habíamos llevado a cabo. Y un poco desde la educación parvularia, educación básica, media, incluso a nivel universitario, un poco la respuesta o la lectura que se ha dado es que estamos como en esta cosa de educación no presencial, educación online, educación a distancia, homeschool, pero la verdad es que para mi parecer, la lectura que hay que darle para entender el marco de acción que podemos tener dentro de la intervención educativa en su globalidad, tienen que entender que no es justamente eso, no es educación online, no es educación a distancia, no es homeschool, porque todos esos procesos, si alguno de nosotros en algún momento hemos participado, vivido, por ejemplo, educación online o a distancia a través de un curso o algún mecanismo de formación, esa es una educación, es un proceso educativo que está intencionado, que está declarado, que tiene ribetes y parámetros que están prediseñados desde un inicio y todos sabemos de alguna manera cuál es el marco de acción y cómo movernos. Y hoy día no estamos viviendo eso. Hoy día más bien lo que estamos viviendo es intentar hacer educación o mantener los ciclos educativos en un contexto de crisis sanitaria, que además es distinta, por ejemplo, a otros tipos o fenómenos de crisis que hemos vivido. Por ejemplo, cuando hay situaciones de terremoto o aluviones, por ejemplo, un poco los parámetros son más obvios, son más explícitos, ¿cierto? Si hay una comunidad que quedó muy afectada, lo más obvio que hay que hacer es reconstruir, sacar a la gente de ahí, limpiar, ¿cierto? Hasta que nuevamente la estructura, que es lo que está como más dañado, la estructura física, vuelva a tener un orden para poder volver y retomar la educación y la intervención en crisis si hubiese que hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Y hoy día esos límites de lo que es posible hacer o no en esta nueva crisis no lo tenemos claro. Eh, para todos nosotros, yo creo, el gran porcentaje de la población, inclusive a nivel mundial, lo que estamos viviendo nunca lo habíamos vivido, nunca se había planteado la educación desde estos parámetros, y ahí un poco lo que marca es la incertidumbre, ¿cierto? Estamos todavía en incertidumbre inclusive de no saber cuándo esto va a terminar, o incluso si retornamos a clase en los distintos niveles, con qué limitaciones vamos a retornar a clase, cómo, por ejemplo, lo que decía Constanza, el uso de mascarilla y todo un poco lo que se ha ido tratando de transmitir desde las autoridades hacia los centros educativos, todavía es muy incierto, muy inseguro, la gente todavía tiene mucho miedo, incluso se habla no solo de meses, sino que de años de este tema como del distanciamiento físico, social. Y eso nos lleva a que más bien no tenemos hoy día un manual de cortapalo respecto a qué es lo que hay que hacer o qué será lo más efectivo y qué es lo que nos corresponde hacer. Porque además es una crisis transversal, ¿cierto? Las mismas dificultades que a lo mejor tienen nuestros alumnos en las casas para conectarse, para tener acceso de manera expedita o efectiva a una clase online, por ejemplo, o que le llegue el material al alumno en la casa, es la misma situación que muchas veces están viviendo los mismos docentes. O sea, muchos de los docentes, muchas de esas familias también tienen a sus propios hijos en la casa y a lo mejor hasta también tiene problemas para conectarse y poder gestar o intentar gestar ese proceso educativo. Entonces, en ese escenario, yo creo que lo que recalco, lo que se releva nuevamente es aludir al término de cultura escolar. Eh, en el fondo, lo que se va a hacer más visible son los elementos que tienen que ver con entender la educación, el proceso escolar en todos sus niveles, a la cultura escolar, entendiendo que la escuela o la institución educativa a nivel social como institución social declara o tiene más bien dos formas de aprendizaje o dos formas de educación. La primera, como nosotros sabemos, es la educación declarada, ¿cierto? La educación formal, que es intencionada, que es básicamente la que está en las bases curriculares o los programas de estudio de cualquier nivel. Pero a nivel de cultura escolar nosotros sabemos que hay otro tipo de educación, que se generan otros tipos de aprendizaje y esos aprendizajes son informales, son aprendizajes que no están declarados, que no son muchas veces intencionados, que muchas veces son inconscientes,
pero que todos sabemos que en el fondo lo que se transmite y lo que se juega a la escuela, lo que se aprende básicamente son elementos de la cultura, ¿cierto? Entendiendo que la escuela básicamente es un engranaje social que permite la transmisión cultural de la sociedad en la que habita, ¿cierto? Pero además recrea su propia cultura escolar como sistema o sistema orgánico. Y yo creo que ahí es, en el fondo, el giro que tenemos que darle o el piso que en el fondo nos estamos jugando, porque hoy día lo que está siendo revelado o relevado más bien, tiene que ver con este segundo tipo de educación, la educación informal, que alude básicamente a los vínculos, ya alude básicamente al criterio humano, porque hoy día lo instruccional, el aprendizaje declarado y formal pasó a un segundo plano. Si bien se está intentando mantener en todos los niveles, como por ahí he escuchado, hoy día casi es una excusa para tratar de mantener o decir que estamos como en una lógica escolar o manteniendo los procesos educativos, pero muchos profesores saben que una vez retomando la presencialidad van a tener que retomar esos contenidos o esos objetivos de aprendizaje. Algunos alumnos van a quedar efectivamente retrasados en esos elementos. Por lo tanto, yo creo que ese nexo, de acuerdo a las posibilidades, ¿cierto? El nexo telefónico, si se puede o no ir a visitar a la casa, el nexo a través de clases de internet, etcétera, etcétera, alude más al vínculo. Si antes quizás en la educación o en el proceso de intervención educativa en todos los niveles, desde los profesionales psicosociales como somos nosotros, o desde la labor educativa pedagógica propiamente tal, se intentaba utilizar el vínculo para lograr el aprendizaje escolar, hoy día hay que hacer un giro a eso, y yo creo que más bien hoy día se intenta utilizar como la excusa, entre comillas, de la tarea o del contenido, ¿cierto?, para fortalecer el vínculo, y ese vínculo es lo que nos remite a la cultura escolar, cómo ciertos establecimientos, como ciertas instituciones educativas se caracterizan por una cultura que genera vínculos sociales, interpersonales, institucionales más potentes, más sanos, más positivos en situación de crisis como esta o en cualquier otra situación de crisis, o genera vínculos que son más bien un poco más insanos, un poco más lejanos, un poco más robóticos, por decirlo de alguna manera, o rígidos, y eso en el fondo ahí es donde como institución educativa nos jugamos en el fondo el sentido de pertenencia, ¿cierto? Todo lo que de alguna manera sabemos que mueve la cultura escolar, que tiene que ver con el sentido de pertenencia, la identidad positiva o negativa que puede generar en los miembros, en todos los miembros, desde los alumnos hasta los mismos docentes. Y ahí es un poco, yo creo que la gran distinción o diferencia que puede tener una institución de otra institución, o sea, cómo manejamos esta cosa que es vincular, que alude a la cultura escolar, que hoy día parece ser más potente que el propio proceso educativo instruccional, porque sabemos que eso, querámoslo o no, pasó a segundo plano. No vamos a tener los mismos tiempos, no estamos teniendo la presencialidad, posiblemente incluso a nivel universitario el tema de las evaluaciones va a tener que pasar quizás a un segundo plano en términos de exigencia, por ejemplo, porque sabemos que la realidad tanto de los alumnos como de los mismos docentes y profesionales en este contexto no es 100% efectiva. No contamos, a pesar de que hoy día, más que nunca en la historia, tenemos acceso a recursos tecnológicos, por ejemplo, los recursos propios que requiere un proceso de aprendizaje no están a la mano de todos. Así que yo creo que por ahí, o al menos para mí, me hace mucho sentido este tema de cómo de revivir o explicitar aún más los procesos de cultura escolar que son propios de cada centro educativo.